tras haber descartado la propuesta de hibernación, igualmente se necesitan medidas más duras para reducir la movilidad en la región metropolitana. Para hablar de este y otros temas se nos acompaña el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico. Doctor Mesa, bienvenido a Canal 24 Horas, a TVN. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. Doctor, recién lo estábamos revisando las medidas, las nuevas restricciones a permisos que acaba de informar la autoridad. A su juicio, con los números que estamos viendo, con la realidad que hemos visto de movilidad de la región metropolitana, ¿debiera haber más mano dura o está bien con la información, con lo que se entregó recién? O sea, nosotros consideramos que, dada la situación actual de la pandemia en Chile, particularmente en algunas ciudades como Santiago o Valparaíso, hay que extremar todas las medidas destinadas a que el impacto en la salud de las personas sea el menor posible. Hoy hay mucha gente gravemente enferma, así lo reflejan las cifras que diariamente se están entregando a través del informe del Ministerio de Salud. Por lo tanto, debemos extremar las medidas para que aquellas personas que irresponsablemente optan por no respetar las cuarentenas, las obliguemos a mantenerlas en su casa. Pero también, en este sentido, también tenemos que recordar, como decían en la nota, que aquellas personas que sí deben salir por problemas de salud, por ejemplo, personas con trastorno del espectro autista, personas con patologías crónicas que requieran asistir con frecuencia a los centros hospitalarios, se le den todas las facilidades para que lo puedan hacer. Y en esto consideramos que hay que mejorar considerablemente la fiscalización, y también nosotros creemos que aquel personal que por distintos motivos tiene que salir a la calle, tenemos que hacerle un testeo con más frecuencia, por lo tanto, para que ellos no se puedan transformar en un elemento que pueda estar transmitiendo la enfermedad. Hay muchas medidas, insistimos que valoramos que se esté considerando que se tomen nuevas medidas que nos obliguen a todos nosotros a cumplir adecuadamente con las cuarentenas. Doctor Mesa, ya llevamos más de 100 días desde que se registró el primer caso en nuestro país. Ayer se registró por lo menos, o las últimas horas, superamos los 200.000 casos, el noveno país en el mundo que llega a ese lamentable registro. ¿Qué pasó en estos 100 días? ¿Qué ha fallado su juicio? Han habido muchos diagnósticos, incluso la salida de un ministro de Salud. ¿Cómo lo ve usted como especialista de lo que ha sucedido y al número que hemos llegado en contagiados, en fallecidos? ¿En qué fallamos? Ahora, todos coincidimos en que estamos en una situación muy seria en nuestro país, pero también coincidimos que lo importante es ver qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Lo que ya no hicimos o no hicimos, cada uno tendrá que asumir las responsabilidades que le corresponda de acuerdo a los juicios que se hagan con posterioridad. Pero en este momento nosotros consideramos que con la llegada de un nuevo ministro, quien ha tenido un cambio de actitud muy positivo y quien además ha estado planteando nuevas estrategias como para abordar la pandemia, creemos que estamos con esperanza de que podamos avanzar más rápidamente justamente en controlar la pandemia. Y en esto es muy importante el nuevo mensaje en considerar en forma crucial el rol que puede tener la atención primaria en el manejo de la pandemia. Sobre todo lo que tiene relación con hacer mayor cantidad de exámenes, pero en forma dirigida para hacer diagnóstico precoz, y sobre todo en hacer un esfuerzo a nivel de atención primaria en la trazabilidad, lo que se traduce en que en la atención primaria puedan verificar que las personas dónde se infectaron y a quién potencialmente pudieron infectar a través de un contacto estrecho, y hacer un seguimiento permanente a esas personas y también cautelar de que puedan estar en condiciones de cumplir con la cuarentena en sus domicilios o ser derivados a las residencias sanitarias para disminuir el riesgo de contagio comunitario de la enfermedad. Estos son elementos fundamentales, y sobre todo además que en la atención primaria en las municipalidades, los equipos de salud locales conocen bastante bien lo que es la realidad de los barrios, de las comunas, y conocen la realidad muchas veces incluso de cada uno de los vecinos. Y por lo tanto ellos pueden aportar información que permita a la municipalidad que le preste todas las condiciones necesarias a la comunidad infectada que deba mantener cuarentena para que efectivamente pueda cumplir adecuadamente esta cuarentena en sus casas o posteriormente derivarla a las residencias sanitarias. Doctor Mesa, ¿qué le parece a usted esta posibilidad que ha puesto la autoridad de incorporar un sistema de seguimiento de GPS, de celulares, como herramienta para bajar la movilidad de las personas? ¿Cómo lo ve usted? Obviamente está fuera del ámbito médico, pero una posibilidad en que se sume la tecnología y este tipo de rastreo para bajar la movilidad en la capital. O sea, si esto es una buena alternativa, desconocemos en qué consiste el proyecto, cómo funciona, pero si esto no vulnera ningún derecho del resto de
de la comunidad o no pasa a llevar ninguno de nuestros derechos, yo creo que es una herramienta que hay que considerar para implementar, justamente para hacer un análisis de cuál es el comportamiento de la movilidad de las personas y tomar medidas específicas, ya sea en un barrio, en una comuna o en una región entera, si es que la movilidad no ha disminuido. Doctor Mesa, también usted mencionaba recién un poco en algunos argumentos la llegada del doctor París al Ministerio de Salud. Él decía ayer enfático que no quiere hablar más de PICs, de mesetas, ¿no? Con conceptos que fueron muy repetidos durante las últimas semanas, durante los últimos meses, y al final terminaron traicionando mucho quizás con ese lenguaje comunicacional las medidas que se querían tomar. ¿Le parece esto que no se hable más de esos conceptos que nos fueron cazando un poco en la discusión? Yo creo que estamos totalmente de acuerdo porque el esfuerzo que debemos hacer permanentemente es en disminuir el número de casos nuevos y en la medida que hagamos todo el esfuerzo para disminuir este número de contagiados, vamos a llegar lo más pronto posible a este pic de la enfermedad y llegar a esa meseta que todos esperamos. Pero el momento en el cual lleguemos a ese pic o a esa meseta, nosotros va a ser un análisis que hagamos de forma retrospectiva. Por lo tanto, la importancia en este momento es tomar todas las medidas para disminuir el número de contagios. Eso es lo fundamental. Y en la medida que evitemos este número de contagios en aumento, vamos a llegar lo antes posible hacia el famoso pique en algún momento vamos a llegar y esperemos que sea muy pronto. Lo que es, en el fondo, insisto, que acá hay un nuevo llamado a la comunidad, que nos quedemos en casa. Esta es una enfermedad que está haciendo estragos en la salud de nuestro país. Hay mucha gente que está falleciendo, hay mucha gente que lo está pasando mal. Nuestros hospitales están con su capacidad máxima de atención, a pesar de todos los esfuerzos que ya se han hecho. Por lo tanto, esto es serio y quedémonos en nuestras casas, por favor, por una responsabilidad individual y también por una responsabilidad colectiva. Doctor Mesa, dentro también de otras posibilidades que se ha estado poniendo arriba de la mesa, mencionamos el tema de la tecnología, hemos mencionado, por ejemplo, el tema que se va a realizar el aumento de la trazabilidad. También se había en algún minuto puesto en la discusión trasladar pacientes a la Argentina, por ejemplo, al exterior, ya que obviamente, sobre todo en la región metropolitana, las regiones más cercanas donde estaban trasladando la gran cantidad de enfermos, como Valparaíso, como Rancagua, ya están con cuarentenas. Hoy lo descartó el Ministerio de Salud esto de trasladar pacientes al exterior. ¿Cómo lo evalúa usted? O sea, nosotros creemos que si se llega a esa situación es una medida de extrema frente a que si estamos totalmente sobrepasados y existe la posibilidad de salvar vidas a través de llevarlos a otros recintos asistenciales fuera de nuestro país, nosotros lo valoramos mucho. Pero creemos, insisto, que el esfuerzo hoy debe ir dirigido a que disminuya el número de contagios y también poder articular de mejor las redes asistenciales dentro de nuestro país, tanto la red hospitalaria con la de la atención primaria, para que complementemos bien todos los esfuerzos, para que hagamos mucho más eficiente justamente el rol que tienen los hospitales y clínicas que manejan pacientes de alta complejidad. Es una posibilidad esto de derivar pacientes al extranjero, pero que ojalá no lleguemos a eso. Por lo tanto, insistir en disminuir el número de contagios hoy con todas las medidas que sean necesarias para lograrlo. Doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes.